versión 2018. A ver, nomás déjenme aquí planear un poco esto. Bien. Bueno, miren, pues vamos a empezar con lo que es la ISO 50001, haciendo un poquito de historia. La ISO 50001 fue editada en su primera versión en el 2011 y posteriormente revisada en el 2018. Tomando en cuenta que esta es una norma que en México se le conoce como norma voluntaria, tiene su referencia en México como la norma NMXJ SA 5001 de ANSE y MNC 2019, y que básicamente de lo que pretende es dar a ustedes la forma de cómo implementar los sistemas de gestión de la energía. Muy bien. Entonces, he dividido esta presentación por el tiempo que tenemos en dos partes. Una primera parte les voy a hablar un poquito de la norma, cómo está constituida, cómo se relaciona, qué capítulos tiene, cómo está ideada, ¿verdad? Y la otra parte les estoy tratando de dar, no es algo que sea, no se tiene que seguir al pie de la letra, simplemente son unas ideas de cómo iniciar para poder implementar un sistema de gestión de la energía, basado obviamente en los requisitos que nos pide la norma, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquí nada más, me gustaría nada más comentarle en cualquier momento, si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir y presentarlo, o lo dejamos al final o lo aguardan para el final, ¿verdad? Muy bien. Ahora nada más que me deje continuar. Ok, miren, básicamente la ISO 50001, que estaría haciendo referencia a la ISO 50001 como la norma, ¿verdad? Está estructurada como lo están viendo en este momento. Tiene un prólogo, una introducción, luego habla del objeto y el campo de aplicación, cuáles son sus referencias normativas, habla en el capítulo 3 los términos y definiciones, y luego ya después inicia prácticamente con el core business de la norma, que es el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, se habla de los apoyos, luego lo que es ya la operación en sí misma de un sistema de gestión, y por último sería la evaluación del desempeño y la mejora. Y ahorita quisiera, más adelante vamos a ver cómo estos se interrelacionan, estos 6, 7 capítulos, ¿verdad? 7 capítulos en particular. Básicamente, ISO pues es una organización internacional de normalización, como posiblemente todos lo conozcan. Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización y que colaboran estrechamente con el IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que básicamente ellos ven en todos los asuntos de normalización en términos de electrotécnica. Bueno, es nada más para que tener un poquito el concepto de dónde viene esto de la ISO. Como les decía, hay un comité técnico. Casi todas las normas, no casi todas las normas tienen un comité técnico específico dependiendo del tema en cuestión. En el caso de la gestión y el ahorro de energía, es el comité técnico ISO TC301. Y aquí lo importante es que esta es una norma diseñada con una estructura de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto de estructura de alto nivel? En los últimos años, todas las ISO 9001 de calidad, 14001 de medio ambiente, o la 45001 que habla de la seguridad y salud en el trabajo, básicamente tienen un núcleo de texto idéntico en términos y definiciones comunes. Y la idea de esto es que una vez que nosotros ya tenemos
conocimiento de alguna de estas normas, es relativamente sencillo pasar de una a otra, como lo vamos a ver en una figura más adelante. Y bueno, en el caso en el caso de la 50.001, de lo que habla es, básicamente es darnos los requisitos para llevar un proceso sistemático. Aquí está, esa es una palabra muy interesante. Y que está centrado en mejorar continuamente el desempeño energético. ¿Sí? Porque estamos hablando de la 50.001. ¿Qué quiere decir esto? Desempeño energético. Bueno, miren, desempeño energético se define como, o sea, es la clave para garantizar resultados eficaces y medibles a lo largo del tiempo. Este es otro tema importante, a lo largo del tiempo. Y obviamente, pues está relacionado con la eficiencia, el uso y el consumo de la energía. La grafiquita que ustedes ven ahí, esa dona, lo que trata de hacer es que ustedes vean qué términos están relacionados con el desempeño energético. Y bueno, lo que está ahí es indicándoles que necesito conocer cómo estoy usando la energía y cómo la estoy consumiendo. Estos dos parámetros me van a decir qué tan intensa, mi organización, qué tan intensa es consumiendo y utilizando la energía. Cuando yo tengo este conocimiento, entonces yo ya puedo empezar a pensar en hacer una eficiencia energética y como resultado tener por ahí algunos ahorros en ese sentido, ¿verdad? Básicamente de eso se trata el desempeño energético. Y a lo largo de toda la presentación, y de hecho, a lo largo si ustedes tienen la oportunidad de leer la norma, verán que todo está basado en mejorar continuamente en el tiempo el desempeño energético de la organización o de la empresa en la que estoy tratando de implementar un sistema de gestión. Como todas las normas, está diseñada bajo el concepto del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. En el argot le conocemos como el ciclo PHVA. Hay una figura en la introducción de la norma, básicamente en el apartado 03, en la página 9, presenta esta figura. Es la figura número 1, que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Aquí lo interesante, la he modificado un poco para que ustedes vean cómo este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar se relacionan, cómo esto se relaciona, o más bien, cómo los capítulos que están integrados en la norma se relacionan con este ciclo PHVA. En primer lugar, en la parte superior está el capítulo 4, que habla del contexto de la organización. En cada uno de los puntos voy a hacer un poquito más, voy a hablar un poquito más de cada punto, de cada capítulo, ¿sí? Con la idea de ir avanzando en esto. Pero aquí lo que me interesa que ustedes vean es cómo esta parte de arriba que habla la norma, ¿sí? Se relaciona con el capítulo 4, que tiene que ver con el contexto de la organización, y dentro de tendríamos que hablar de las cuestiones internas y externas y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que eso es lo fundamental. Luego, en el centro, vemos que debe de haber un liderazgo, que es el capítulo 5, ¿sí? Este liderazgo tiene que ver con el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Por ejemplo, habla de la planificación. Como vamos a ver más adelante, la planificación y el capítulo 6, que se relaciona con el capítulo 6, es básicamente, es el fundamento de la norma. No quiere decir que lo demás no sea importante, pero basado en el capítulo 6, nosotros vamos a tener todo lo demás para poder cumplir con este ciclo el PHVA. Del lado derecho está el apoyo y la operación, que tienen que ver con el capítulo 7, que es el apoyo, y el capítulo 8, que es la operación.
Después, una vez que ya planificamos y que ya pusimos en operación esto que planificamos, tenemos que evaluarlo. Entonces, está la evaluación del desempeño. Entonces, y aquí, pues el capítulo 9 nos habla de cómo hacer esta verificación, ¿verdad? Y por último, el ciclo nos pide que una vez que verificamos, entonces hay que actuar de acuerdo a los resultados de esa verificación para cumplir con la mejora, resolver aquellas cosas que no están dentro de los requisitos que la norma está pidiendo, ¿sí? Para mejorarlos. Y entonces actuar sobre de ellos para ya después, una vez que detectamos esas irregularidades, mejorarlas, o bien, no necesariamente tienen que ser irregularidades, también pudiera ser que mi sistema ya por tecnología lo tenga que mejorar, ¿verdad? Y entonces volvemos a hacer la planificación, buscamos los apoyos y por último lo podemos operar, podemos evaluar y este es un ciclo virtuoso en el que está diseñada esta norma. Exactamente esta misma figura ustedes la van a encontrar en la norma de 9,000, de 14,000 y de 45,000, pero obviamente contextualizada a cada tema, ¿verdad? Calidad, medio ambiente y seguridad. Muy bien. Si tienen alguna duda en esto, con toda confianza, ¿verdad? Bien. Sí me están escuchando, ¿verdad? No Sí, sé si... Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, en el capítulo 1 habla del objeto y el campo de aplicación. Básicamente lo que te está diciendo es que la NOM 50.001 es aplicable a cualquier organización. No importa su tamaño, el tipo, la complejidad, su ubicación geográfica, su cultura organizacional, qué productos y servicios ofrece, ni tampoco la cantidad de los mismos, o el uso o tipo de energía que consuma. Básicamente puede ser prácticamente cualquier organización. Es aplicable específicamente a todas aquellas actividades que afectan ¿a quién? Al desempeño energético, ¿sí? Obviamente, ¿cuál desempeño energético? Pues aquel que gestiona y controla la organización, ¿sí? Ahorita vamos a hablar del alcance que puede tener esto. Es importante referir que la norma lo que requiere es la demostración de la mejora continua del desempeño energético, pero no defina qué niveles de mejora de desempeño energético en un momento dado debemos de alcanzar. Eso lo vamos a definir de acuerdo, obviamente, a cada una de las organizaciones que la están implementando. Se puede utilizar de forma independiente o alinearse e integrarse con otros sistemas de gestión, que esta es la razón por la cual se modificó del 2011 al 2018 para convertirla en una norma de alto nivel, como son las demás normas de ISO. En el capítulo 2 habla de la referencia normativa. Esta norma no tiene referencias normativas, puede aplicarse por sí sola. ¿Ok? Luego después, como verán, aquí el capítulo 1, 2 y 3 son los capítulos como que son para contextualizar la norma en particular, ¿no? En el capítulo 3, todas las normas hablan de los términos y definiciones. Una diferencia entre la 2011 y la 2018, o sea, la versión 2011 a la 2018, es que en la 2018 todos los términos y definiciones se clasificaron. Aquellos términos y definiciones que pertenecen a la organización, otros a los requisitos en particular, aquellos términos relacionados propiamente con el sistema de gestión, lo que es la energía y lo que es el desempeño energético. Aquí nada más resalto y vuelvo a insistir, no
no es que sean más importantes unos que otros, pero lo que quiero resaltar es que tres términos son los que fundamentan la 50.001, y es determinar los usos significativos de la energía. Y vamos a ver ahorita una definición de qué son los usos significativos de la energía. Pero en este momento me gustaría que ustedes empezaran a grabar que en la 50.001 siempre vamos a buscar primero los usos significativos de la energía, o los USEN. Es una abreviación muy típica en este ambiente. El otro término que tiene que ver con el desempeño son los indicadores de desempeño energético, conocidos como los IDE, que no es otra cosa, y algunos entenderán mejor el término, en inglés son los KPIs, ¿verdad? Al final de cuentas. Y por último, la otra variable que necesito que ya vayamos entendiendo es la línea de base energética. Estos tres, ahorita adelante vamos a ver cómo están interrelacionados y por qué hablo de esta importancia de irlos, acordarnos de ellos, ¿verdad? Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a entrar en lo que es la parte del contexto de la norma. En el capítulo 4 hablamos del contexto de la organización. Todas las normas nos piden, primero, contextualicemos dónde la organización se está desempeñando, ¿sí? Una vez que yo determino el contexto donde mi organización se desempeña, yo ya podré establecer, implementar, mantener y mejorar lo que es un sistema de gestión de energía. El contexto incluye aspectos externos e internos, ¿sí? Así, además, debemos de tomar en cuenta los requisitos de las partes interesadas sobre el sistema de gestión, obviamente, que están incluidos en los aspectos externos e internos. Entonces, necesitamos saber qué necesidades y qué expectativas pudiesen tener esas partes interesadas, ¿sí? Y por último, en el caso del capítulo 4, del contexto de la organización, tendremos que estar revisando, ¿sí? Y asegurando que la organización toma en cuenta y que cumple con los requisitos legales y algunos otros requisitos. Requisitos legales son aquellos que yo en un momento dado como organización, a la hora de estar implementando un sistema de gestión, ¿sí? Debo de tomar en cuenta. Voy a poner uno muy simple. Con la reforma energética, un ejemplo muy simple. Con la reforma energética se habla de, por ejemplo, hay un requisito legal que se llama código de red, ¿sí? Este código de red lo deben de observar en organizaciones que estén en una tarifa, que estén conectados a la Comisión Federal o al servidor, al suministrador eléctrico, que esté conectado en media tensión hacia arriba, ¿sí? Ese es un requisito legal, ¿sí? Entonces, si yo no lo observo y nunca veo, no, el código de red tiene que ver con lo que es calidad de la energía. Esto es factor de potencia, armónicas y algunas otras cuestiones. Si yo no lo observo, sería muy complicado o pudiera en un momento dado tener algunos riesgos en ese sentido. Pero a la vez, si los observo, puedo encontrar algunas oportunidades, de la cual vamos a hablar más adelante en el capítulo 6, esto de riesgos y oportunidades. Muy bien, entonces la norma nos está pidiendo, ok, dentro de todo tu contexto tienes que observar, ¿sí? Cuáles requisitos legales te competen, ¿sí? Y cuando habla de otros requisitos es que da la oportunidad que la organización pudiera adherirse a algunos otros requisitos que le son favorables a la organización. En el caso del sector automotriz, por ejemplo, ellos manejan, aparte de
de estas ISOs manejan otras normas que necesariamente las tienen que tomar en cuenta porque sus clientes se lo solicitan, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con otros requisitos. Y la organización debe de determinar perfectamente cuáles son ellos y detectarlos. Bien. También dentro del capítulo 4, nosotros vamos a ver la definición de lo que es un sistema de gestión y de lo que es el alcance, ¿sí? Y de los límites, alcance y los límites del sistema de gestión. En el primer caso, el sistema de gestión o su definición habla, ¿se acuerdan que decía de una manera sistémica? Bueno, para poder encontrar todas las acciones que voy a realizar dentro de mi sistema de gestión, que debe ser sistémico, entonces de lo que estamos hablando es de una metodología. Una metodología que está diseñada, y eso es lo que te da la norma, para lograr la mejora sostenida y continua en el tiempo. ¿De quién? Del desempeño energético. ¿Y de qué manera? De una manera cuyo costo sea efectivo, ¿sí? Que sí tenga un beneficio, que ahorita vamos a ver los beneficios, ¿no? Pero bueno, el costo es importante. Y obviamente este sistema de gestión, esta metodología, la idea es que se establezca, se implemente, se le dé mantenimiento y se mejore continuamente para estar de acuerdo, si se acuerdan, al ciclo PHVA, ¿verdad? Bien, ahora, la organización tiene la oportunidad de definir cuál va a ser el alcance de su sistema de gestión, ¿sí? El alcance se relaciona con los límites físicos o organizacionales. Por ejemplo, un proceso, un grupo de procesos, un sitio o una organización que tenga varios sitios puede implementarlo. O sea, puede definir dentro de su sistema de gestión múltiples sitios, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, la norma no te dice cuáles son esos límites, sino que la misma organización define los límites del sistema de gestión que va a implementar. Ahí viene un ejemplito, también un proceso. Lo que tengo que ver, y aquí voy a hacer un paréntesis, pero lo que tiene que ver es, tengo que revisar cuáles son mis entradas, mis insumos, qué energías estoy utilizando hacia adentro del proceso para poder realizar el proceso. Obviamente la salida tiene que ver con el producto terminado o producto por terminar, porque yo puedo tener dos procesos en línea, uno que me da la salida del proceso 1 es el insumo del proceso 2, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sería un producto todavía por terminar y que entraría a otro proceso para que sea terminado o el número de procesos que requiera la organización. Pero la organización define estos alcances y estos límites. ¿Ok? Bien. Hasta aquí es el contexto de la organización. Entonces, el capítulo 4 habla pues del contexto de la organización, de las cuestiones legales, define lo que es un sistema de gestión y habla del alcance y los límites del sistema de gestión que voy a implementar. ¿Ok? Ese es en sí digo, ah, podemos hablar mucho de los debes que o los requisitos que debes de cumplir, pero bueno, para ello tendríamos que ir punteando cada uno de los puntos de la norma, ¿verdad? Sí, aquí es un poquito la idea de decirles en qué consiste y de qué me está hablando el capítulo 4, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o alguna idea o alguna experiencia, con toda confianza, por favor, antes de pasar al capítulo 5. Bien, si no hay preguntas, me pasaría al capítulo 5. ¿Se acuerdan? El capítulo 5 habla del liderazgo. En la figura 1 era el círculo central. ¿Por qué liderazgo?
porque en el liderazgo, ¿sí? Hablamos de la alta dirección. Y la alta dirección debe y tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos de la norma. ¿Sí? Aun cuando la alta dirección delegue esta responsabilidad, como lo vamos a ver que sí lo hace, o que sí se sugiere que lo haga, aunque la norma no lo dice específicamente. ¿Sí? Y el otro punto importante es la forma en que voy a comunicar, ¿sí? Esta responsabilidad. Y en esa comunicación, pues obviamente la alta dirección debe de comunicar hacia abajo la importancia que el sistema de gestión de la energía va a tener a través de las actividades y cuál sería la participación de todos los empleados, cómo los voy a motivar, cómo los voy a reconocer. En ese sentido, también habrá mucha capacitación. Al final voy a mencionar qué tipo de capacitación es necesaria para este tipo de sistemas. Y también pudiéramos hablar de recompensas y de la participación de los empleados en este sentido. Bien. Cuando hablamos de liderazgo, la alta dirección tiene que hacer básicamente dos cosas, además de mostrar su interés por implementar un sistema de gestión. Primero, ellos deben de definir un equipo de gestión de la energía, y aquí a lo mejor lo tengo un poco volteado, pero no importa, lo hice de acuerdo a la norma. Como decía, la alta dirección va a delegar un poco, porque no va a ser ellos no van a hacer la implementación, pero sí tienen la responsabilidad de definir un tipo de gestión de la energía, ¿sí? Porque la alta dirección se apoya en este tipo de gestión y a él le da la responsabilidad y la autoridad para que todos los roles relevantes que se asignen y que se comuniquen dentro de la organización, ¿sí? Sean este equipo el que lo haga. Y ahorita veamos qué es un equipo de gestión. Y luego, con el equipo de gestión, junto con ellos, debemos definir la política energética. Política es la base para desarrollar el sistema de gestión, ¿sí? Ya que tenemos todas las fases de planificación que vamos a ver en el capítulo siguiente, o ya implementadas y en operación, que es el capítulo 8, y definir cómo vamos a estar evaluando el desempeño y la mejora del desempeño energético, válgame la redundancia. La política energética es quien lo dice, ¿sí? Y obviamente, pues esta política energética, pues debe ser apropiada a los propósitos de la propia organización, ¿ok? En el capítulo 6 vemos lo que es la planificación. Y aquí hay dos elementos importantes que debemos de tener en cuenta. Básicamente, esta figura es, al final de la norma y de todas las normas, tienen algunos anexos. En el caso de la 50.001, en el anexo A1, encontramos esta figura que habla de la planificación. Como verán, la columna de la izquierda habla de planificar las entradas, ¿sí? Que obviamente estamos hablando del contexto de la organización. Y del lado derecho vemos la planificación de las salidas. Y dentro de ello, ¿sí? Va a haber dos elementos importantes. Uno es la planificación estratégica que tiene que ver con las acciones para abordar los riesgos y oportunidades de los que hablaba hace un momento, ¿sí? Que veíamos, oye, yo cuando voy a planificar, hoy tienes que ver tu contexto para saber qué riesgos y oportunidades puedes tener de acuerdo a tus partes interesadas, pero también de acuerdo a tus aspectos legales, ¿verdad? Y luego hay otra parte que es
la planificación táctica, que tiene que ver con lo que se le conoce como revisión energética. Y esto es fundamental, ¿sí? Bueno, entonces, en la planificación estratégica abordamos, ¿sí?, los riesgos y oportunidades y cómo vamos a definir las acciones para corregirlos. Entonces hay que identificar los riesgos y oportunidades. Y en el caso táctico, tenemos que realizar la revisión energética. Y aquí tiene que ver con lo siguiente. Dice, determinar los usuarios significativos de energía. ¿Recuerdan de esa palabra o de esa definición? Ahorita lo vamos a definir. ¿Cómo se definen, cómo se determinan estos usuarios significativos de la energía? Bueno, te basas en el consumo de energía y en las oportunidades que se pueden identificar para mejorar el desempeño energético. Para ello, necesitamos determinar variables relevantes y el desempeño energético actual. Ojo, el desempeño energético actual es lo que queremos mejorar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un análisis del pasado y del presente, de cómo estoy utilizando y consumiendo la energía, ¿sí? Eso va a ser muy importante, como lo vamos a ver en la columna del lado derecho. Pero miren, una vez que yo ya determiné cuáles son las acciones a través de la revisión energética que voy a realizar para mejorar mi desempeño energético actual, entonces, una vez que ya las tenga, las voy a priorizar, ¿sí? La voy a determinar qué acciones son las que me conviene implementar primero y cuáles después, para hacer un plan de trabajo con estas acciones determinadas. Ahorita vemos bien qué es la revisión energética ya en lo particular, pero aquí la idea es que una vez que ya tenga estas acciones planeadas en el tiempo, priorizadas de acuerdo a unos criterios propios de la organización, ¿sí?, podamos ya implementar. Una vez que ya tengo la revisión energética, con la información de mis usos y consumo de pasados y presentes, entonces yo pudiera en un momento dado determinar qué tendencias voy a tener en ese uso y en ese consumo de la energía para determinar cómo me voy a comportar en el futuro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la idea es que hagan una revisión hacia el pasado y el presente de cómo estoy haciendo las cosas y luego determinar las acciones que yo pudiera en un momento dado llevar a cabo para mejorar ese desempeño energético y entonces poder predecir hasta cierto punto cómo voy a el uso y el consumo de la energía en el futuro, ¿sí? Obviamente, para ello necesito tres elementos importantes. Una vez que tengo detectado los usuarios significativos de la energía, debo de definir cuáles van a ser mis KPIs o mis indicadores de desempeño energético. Esto es, ¿cómo voy a determinar que mis acciones tienen un resultado? ¿Sí? Y como mi consumo es en el tiempo, el uso y el consumo es en el tiempo, mis indicadores me van a estar siempre diciendo si la acción que yo hice o realicé en un momento dado tuvo un resultado benéfico o me desvié o mejoré muy bien o me desvié de lo que yo ando buscando. Y entonces tendré que tener una línea de base en el tiempo que me indique cómo va a ser ese comportamiento o cómo debiera ser ese comportamiento en el tiempo, ¿sí? La pregunta aquí es, si yo ya tengo una línea, perdón, si yo estoy haciendo acciones, ¿cómo voy a crear una línea de base? Bueno, las líneas de base energética primarias son las obtengo de acuerdo a mi historial, a mi pasado y a mi presente de usos y consumos de la energía, ¿sí? Con eso determino mis indicadores
y una vez los pongo en el tiempo, hago una línea de base y contra ella me voy a comparar. Entonces, cuando yo tengo todo eso, quiere decir que yo puedo definir muy bien cuáles van a ser mis objetivos y mis metas energéticas de acuerdo al plan de acción que obtuve a través de mi revisión energética. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya tengo cuáles son mis objetivos energéticos y mis metas energéticas y cuáles son mis planes de acción, puedo en el tiempo, ¿sí? Determinar cómo me voy a comportar. Y por lo tanto, el siguiente punto donde dice plan de recopilación de datos de la energía es para que día con día o semana tras semana o mes con mes, que eso el tiempo lo define la organización, vayamos recopilando los datos de la energía en ese momento, para no tener que volver al pasado y estar otra vez haciendo revisiones energéticas, sino que continuamente estamos haciendo una revisión energética cada semana, cada mes o cada periodo de tiempo que la empresa define. Bien, entonces aquí, como me regreso un poquito a lo que son, es importante de informar es que hay que gestionar los riesgos y oportunidades desde un principio. Lo que yo quiera hacer tiene riesgos y tiene oportunidades. Bueno, los debo de definir con claridad, ¿sí? Para planificar las acciones y poderlos abordar, ¿sí? Y el otro es definir los objetivos y las metas energéticas. Estos objetivos y estas metas energéticas no son cualquier objetivos o cualquier meta. Ellas nacen de la revisión energética que yo hice, de cómo me estoy comportando, ¿sí? En el pasado y en el presente y hacia dónde quiero ir. Entonces, hay que definir estas acciones, definir qué, con qué, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y al final cómo voy a evaluar para verificar que las mejoras se están dando en el desempeño energético. Básicamente esa es la idea con esto. ¿Sí? Si tienen alguna duda hasta aquí, es momento de decirlo. ¿Sí? Con toda confianza, por favor. ¿Sí? Bueno, cuando ya tenemos, perdón, Discúlpame, ¿pudieras repetir las iniciales de la imagen anterior, por favor? ¿de esa? Sí, del lado derecho, donde está planificación de salidas. Sí. USN, IDN, LBN, por Ahí te favor. va. Sí, mira, USN son los usuarios significativos de la energía. Y ahorita vamos a ver la definición de qué es un usuario significativo de la energía. ¿Sí? IDN son los indicadores de desempeño energético. Entre paréntesis le puedes poner KPIs. Ok, ¿Sí? Y la LBN es la línea de base energética. Ahorita voy a ok, clarificar estos tres conceptos. ¿Sí? ok, muchas gracias. ¿De qué? Esto es nada más para que ustedes vean cómo la norma a la hora de planificar tiene muy bien establecido que primero debes de planificar cuáles van a ser tus entradas y cuáles van a ser o qué esperas, ¿sí? Una vez, y cómo planificas tus salidas a través de hacer tu revisión energética, ¿verdad? Ok. Bien. Nada se hace si no hay apoyo, ¿sí? Entonces, en el capítulo 7 se habla de cinco conceptos que la alta dirección nos debe de dar, ¿sí? O el sistema de gestión de la energía debe de tener, para verlo de otra manera, ¿no? Bueno, recursos. Obviamente los recursos son humanos, ¿sí? Son económicos, ¿sí? A veces, no a veces, necesitamos conocer las habilidades especializadas que se requieren. Necesitamos estar muy al pendiente de la tecnología, y ya ven que la tecnología continuamente nos va ganando, ¿sí? Y luego determinar qué competencias tiene mi personal.
Si nos hace falta competencia, entonces tendremos que hablar de capacitación, ¿sí? Luego también tenemos que concientizar al personal de acuerdo a la política energética que hemos definido, ¿sí? Porque lo que queremos es no llegar a incumplimiento de los requisitos del sistema, sino que, bueno, si no vamos a cumplir con un requisito, pues que conscientemente sepamos qué implicaciones tiene. No estamos hablando de castigos, estamos hablando de implicaciones, a ver, personal. Si no hacemos esto, no vamos a lograr aquello. Entonces, eh, tienes que estar consciente de que tienes que hacer las cosas como estamos determinando hacerlas, ¿verdad? Y obviamente la comunicación, súper importante, ¿sí? El personal tiene que saber bien qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Además, la comunicación no es nada más de un punto a otro, sino que el mismo personal puede comentar y sugerir mejoras al sistema de gestión, ¿sí? Acuérdense que la idea es que entre todos, si bien es cierto que hablamos de un equipo de gestión que tiene esas responsabilidades y autoridades que le dio la alta dirección, también es cierto que el personal puede sentirse en completa libertad de hacer sus comentarios para ir hacia el desempeño energético, ¿verdad? Que queremos lograr. Y bueno, y por último, es la información documentada. Todo lo que hagamos debe de estar debidamente documentado, ¿sí? La norma te dice qué cosas hay que documentar de manera como un registro o como un documento nada más, ¿verdad? Esto puede incluir leyes, reglamentos, normas, manuales de equipo, datos meteorológicos, etcétera, ¿sí? Bien, esto es en cuanto al apoyo que debe tener el sistema de gestión. Y el capítulo 7 habla sobre de ello. En el capítulo 8 ya estamos hablando de la operación o la implementación. ¿Sí se acuerdan? Ya pasamos de la planeación y estamos en el círculo del hacer o de implementar. Y para hacer implementar, pues primero tuvimos que tener algo de apoyo o el mismo sistema nos está diciendo, oye, yo para hacer, perdón, la misma planificación nos está diciendo, oye, para poder yo hacer esto, necesito estos requisitos. Bueno, una vez que ya planificamos, tenemos que operar y tenemos que tener un control operacional. ¿Sí? Y esto tiene que ver eh, con el control relacionado con los usos significativos de la energía necesarios para cumplir los requisitos y establecer criterios que incluyen la operación y el mantenimiento efectivo de las instalaciones. Habla de diseño que debe tener en cuenta y se debe considerar para el desempeño energético que deben de tener las instalaciones, los equipos, los sistemas, los procesos, etc. ¿Sí? Obviamente todo esto dentro de quién, de los alcances y los límites que definimos para nuestro sistema de gestión. Y por último, las adquisiciones que son muy importantes, que es acordarse, aquí hablamos de la tecnología, ¿sí? Siempre va a haber equipos más eficientes en la medida que pasa el tiempo. Luego viene lo que es la evaluación del desempeño, que tiene que ver con revisar en el tiempo si lo que estamos implementando pues está dando un resultado. Ahí hablamos de los sistemas de gestión, perdón, de los indicadores y de las líneas de base. Habrá que tener un auditor interno, unos auditores internos para hacer la auditoría de este sistema de gestión, ¿sí? Y una vez que tengamos esa auditoría, se lanza hacia la revisión por la dirección para determinar la idoneidad, la adecuación, la adecuada y la eficacia de nuestro sistema de gestión. Y por último, una vez que encontramos si existen no conformidades y acciones correctivas
tenemos que definir en el momento que detectemos una no conformidad, deberíamos de tener o de planear una acción correctiva para después, ¿sí? Planificarla y volverla y ejecutarla para que una vez que revise de nuevo esta no conformidad pueda ser una acción conforme. Y esto pues habla de la mejora continua. Básicamente, esos son los 10 puntos que maneja la norma. En la siguiente fase que les quería compartir son 5 pasos muy sencillos que en un momento dado pudiéramos revisar. ¿Sí? En primer lugar, obviamente tenemos que la alta dirección debe estar convencida, debe saber que tiene beneficio, que va a obtener beneficios económicos, organizacionales y beneficios del medio ambiente. Hay que recordar que en el caso de la electricidad, cada kilowatt hora que yo deje de consumir, voy a dejar de alguna manera unas toneladas equivalentes de dióxido de carbono que vamos a dejar de emitir a la atmósfera. ¿Sí? El segundo paso es definir el equipo de gestión. ¿Sí? Este equipo de gestión principalmente debe ser un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Un equipo que esté la gente de compras, esté la gente de mantenimiento, ingeniería, diseño, la gente de operación, de proceso, etc. ¿Sí? Entonces, debe ser multidisciplinario. Entonces, el primer paso, que la alta dirección esté convencida. El segundo paso, definir el equipo de gestión. El tercer paso, obviamente, tiene que ver con la política energética y el alcance del sistema de gestión. Lo tengo que definir como lo vimos hace un momento. En el paso 4 es realizar la revisión energética. Obviamente, ¿dónde? Dentro del alcance y los límites que ya definí, ¿verdad? Para determinar que los usuarios significativos de la energía, determinar los indicadores y realizar la línea de base. Esta es parte de la figura que vimos antes. En el paso 4, que está subdividido, bueno, primero debo de identificar cuáles son mis fuentes de energía. Electricidad, gasolina, diésel, gas natural, etc. El segundo paso, en el paso 4, es identificar los usos y consumos de la energía. ¿Sí? Uso se refiere a la forma o aplicación de la energía en cuestión. Y el consumo se refiere a cuánto es la cantidad cuantitativa que se mide, ya sea en kilowatt horas, en megajoule, o en kilocalorías, o en calorías, etc. De ahí, una vez que tengo eso, tengo que identificar las áreas de oportunidad. ¿Cuántas? Pues va a depender del alcance del sistema de gestión y otras variables como años de uso, intensidad de utilización, etc. Y con ello, con toda esta información, voy a determinar los usos significativos de la energía. Los usos significativos de la energía básicamente son aquellas instalaciones, sistemas, procesos o equipos, principalmente equipos, que tienen un consumo sustancial de energía o que ofrecen un alto potencial de mejora en el desempeño. Por ejemplo, si tengo climas antiguos de hace 20, 30 años, con comprar tecnología nueva, ya podemos pensar en un beneficio, un menor consumo. Equipos de hace 20 años frente a los actuales en aire acondicionado, podemos hablar de entre un 20, un 30, y en el caso de los inverters, hasta un 50% de ahorro, ¿verdad? Sí. Básicamente, la grafiquita lo que trata de decirles es, oigan, necesito detectar el 20% de los equipos que me consumen el 80% de mi energía. ¿Sí? Y esto lo haces básicamente con una gráfica de pared como el que estamos viendo ahí. Y el uso de la energía 1, junto con el uso de la energía 2, representan el 80% del consumo. Entonces yo ataco a estos usuarios que están aquí de primera mano. No quiere decir que los usos 3, 4 y 5 no sean importantes. La idea es primero darle prioridad a aquellos
que representan un mayor beneficio, ¿verdad? Sí. Una vez que ya tengo las áreas de oportunidad a través de mis usuarios significativos de la energía, debo de priorizar estas oportunidades. Obviamente, debemos de tomar en cuenta pues, los costos, los objetivos estratégicos de la organización, los ahorros potenciales que pudieran tener la ROI, que en un momento dado pudiera ser importante para la organización. Y una vez que tengo esto, entonces vamos a definir los indicadores de desempeño energético, que es aquellos valores que nos describen la evolución de las diferentes tendencias observadas por los parámetros energéticos de nuestro interés, ¿sí? Cuando me piden a mí cuáles son los indicadores de desempeño que debo definir, miren, son los más adecuados para dar el seguimiento al sistema de gestión. Puede ser electricidad consumida entre unidades producidas, puede ser pesos por kilowatt consumido, etcétera. Usted lo define. Son aquellos indicadores que me van a dar la mayor información de que si lo que yo estoy haciendo me está dando un resultado específico. Y por lo tanto, esto es lo que les decía de la línea de base. Por ejemplo, aquí tengo dos líneas de base. La que está en rojo, ¿sí? Es de un año, ¿verdad? Esta puede ser la línea que yo observé en un año particular. Y la tomo de base para que en el siguiente año, en el año 2, ir viendo cómo cómo mi indicador va a mejorar o va a salirse de mí, o va a estar en el punto o va a estar por arriba. Por ejemplo, aquí en el mes de enero vemos que en el año 1, que es mi base, se consumieron, no sé, 2100 unidades perdón, mi indicador kilowatt por número de edificios era de 2200. O sea, gastaba 2200 kilowatt hora por cada edificio. Y vemos que en ese enero actual, nosotros logramos bajar. Quiere decir que mis acciones fueron las adecuadas. Y así nos vamos viendo en cada mes, mes a mes, febrero, marzo, abril. Pero luego vemos el mes de agosto, donde mi indicador me decía que yo debería de gastar 800 kilowatt hora por edificio y gasté alrededor de 1100. Aquí es donde yo tengo que ver. Miren, ¿cuál es la importancia de esto? Es que una vez que yo detecto esto en el mes de agosto, yo puedo voltear hacia un mes y recordar qué cosas hice o dejé de hacer para que este indicador se nos moviera de manera inadecuada. Y entonces, aquí donde yo ya puedo hacer alguna revisión, implementar dentro del ciclo, planear y volver a ejecutar para volver a meter este consumo, ¿sí? Dentro de los indicadores que yo me propuse. ¿Ok? Esa es la idea de que tengamos esta línea de base. Cada puntito en cada mes son los indicadores, ¿sí? ¿Cuántos indicadores voy a tener? Los que sean necesarios, ¿sí? ¿Cuántas líneas de base voy a tener? ¿Cuántos indicadores de desempeño energético yo haya definido? ¿Sí? No, la norma no te limita, ¿sí? La idea es que tú metas en control tu sistema, ¿verdad? Muy bien. Y luego ya por último y para terminar está la implementación, ¿sí? ¿De cómo se hace? Pues definiendo los objetivos y las metas energéticas y diseñando el plan de acción, ¿verdad? De acuerdo a estos objetivos y a estas metas, que obviamente deberán de ser alcanzables dentro de un periodo de tiempo, el cual lo definimos. Este periodo de tiempo debe ser razonable para cumplir los planes de acción. La grafiquita lo que trata de ver es un beneficio de cuando implementamos un sistema de gestión, ¿sí? Nosotros tenemos aquí los costos que se nos incrementan, luego metemos un sistema de gestión y luego vamos bajando estos costos. En la medida que va madurando el sistema de gestión,
cada vez pues vamos a necesitar algunas inversiones importantes para más o menos mantener estos costos por debajo. Y luego habrá tal vez más en el futuro algunas inversiones más, porque encontramos tecnologías nuevas y entonces poder mantener esta gráfica por debajo. Y al final lo que busca es que básicamente cuando ya un sistema de gestión madura dentro de una organización, se hace cultura de manera interna en las personas y en los sistemas. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, están mis conclusiones, algunas conclusiones. Miren, la primera, pues obviamente, como vimos, se requiere un alto compromiso de la alta dirección. ¿Sí? Hay que definir el equipo de gestión de la energía que debe ser multidisciplinario, bien importante. ¿Sí? Tener bien claro el contexto de la organización. Aquí miren, por ejemplo, Cemex, que produce Cemento, si no hubiese visto que alrededor de la empresa se empezó a poblar, y si no hubiera tomado en cuenta ese contexto de los vecinos, seguramente los vecinos hubiesen cerrado esa planta. Pero como detectaron que había unos riesgos por ahí, y dentro de su contexto, pues le dieron algunos beneficios a los vecinos, metieron algunos filtros para que no generara tanto polvo, etcétera, etcétera. Eso estamos hablando en el contexto de la organización. Definir claramente cuál es la política en su tema. Comunicarla debidamente a todas las personas dentro de la organización. Y por otro lado, la capacitación es fundamental para el éxito de un sistema de gestión. Las personas no necesariamente conocen mucho de esto, entonces hay que estarlos capacitando. La revisión energética debe ser dentro del alcance y los límites del sistema de gestión que ha definido la propia organización. Y dentro de esta revisión nos ayuda a determinar los usuarios significativos de la energía, que son el 20% de los procesos, equipos que me consumen el 80% de mi energía. Y una vez que tengo esto, definir los indicadores de desempeño de acuerdo a estos usuarios, ¿sí? Y con ello la línea de base en energía. Lo anterior, lo que nos va a dar, obviamente, es un plan de acciones. Y no hay que perder de vista que el plan de acción debe tener unos objetivos y unas metas muy sencillas para nuestro sistema de gestión. Y no olvidar que estos sistemas de gestión, como los demás sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente y de seguridad, están diseñados en el ciclo virtuoso de planear, hacer, verificar y actuar. Y por último, una forma sencilla de iniciar es capacitando al personal, sobre todo al personal que está en la operación, sobre temas específicos en eficiencia energética, como puede ser motores, bombas, aires acondicionados, ventiladores, calderas. Ahí va a depender ya en sí de la propia organización. Básicamente, esas serían mis conclusiones. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza. ¿Sí? Esto es lo que les quería platicar un poquito sobre lo que es en sí los sistemas de gestión de la energía. Ustedes me dicen si tienen preguntas, me regreso a donde ustedes quieran. Básicamente, esa es la estructura de la norma y luego unas ideas de cómo pueden irla implementando. Soy todo oídos. ¿Hay preguntas? Vale, chévere. Buenas tardes, yo sí, ¿conoce algunas empresas que ya estén certificadas? Bueno, mira, depende de parte de lo que hemos estado trabajando
Alejandro está en la parte de las empresas metal mecánica y de instituciones educativas. ¿Sí? ¿Cuál es tu sector? Agricultura, pero sí, por ejemplo, aquí tenemos ISO 9000, ISO 14000 y, y OSHAs y sumarle una más, como que habría que revisar.